Saludos, saludos a todos los amigos y a toda la audiencia de Páginas a la Derecha. Señores, estamos ya en un nuevo año, 2020-24, y por ello queremos desearle a todo el pueblo dominicano que este 2024 esté cargado de cosas positivas, que sea un año positivo para todos los dominicanos y sobre todo para cada ser humano que sigue las incidencias de Páginas para la Derecha. Señores, miren, en plena Navidad, en plena celebración de las festividades navideñas, la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, anunciaba que ya no iría por la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Evidentemente que esto se produjo después de que la alta dirigencia la convenciera de que ya ella no sería presentada nuevamente como candidata en la boleta del Partido Revolucionario Moderno. Eso era un secreto a voces y de hecho Farideh practicó una resistencia, un poco de resistencia, se tornó un poco desafiante, un tanto firme en sus aspiraciones, a pesar de que el partido ya había dado señales de que negociaría esa plaza con una figura de los partidos alternativos, con los partidos aliados, en vista de que se le había reservado esa candidatura, junto a otras demarcaciones como Santiago, que es una demarcación que todavía no se elige candidato. El caso de, por ejemplo, la Altagracia también, una provincia que se reservó el PRM. Ahí el candidato será Cholitín, Rafael Barón Dulup, que es el actual alcalde. Luego de que el PRM negociara la alcaldía con la hija de Amable Aristi Castro. Y lo mismo pasó en Barahona. Por ejemplo, en Barahona todavía el PRM no tiene candidato. Se dice que también será para un partido aliado, en el caso de el PRI y Trajano Santana. O sea, Trajano Santana está trabajando duro allá, está lanzado a la calle tras esa candidatura, aunque todavía hay un diputado que se llama Moisés Ayala Pérez del PRM que sigue haciendo campaña y trabajando para la senaduría en Barahona. Entonces, ese tema de que el PRM se haya reservado la plaza del Distrito Nacional enviaba una señal de que ya no repetirían con Farideh Raful. Ella se resistía a aceptarlo. Sin embargo, la cúpula se sentó con ella, la convencieron y finalmente se produce el anuncio de que ella no será candidata. Yo, sin ánimo de jactarme de nada, ni de dármela de nada, como dicen, debí ser de los primeros que anunció y pronosticó que Farideh no sería candidata en el Distrito Nacional. Y lo hice de manera categórica porque tenía información de primera mano de que el candidato sería Guillermo Moreno, como de hecho así lo será. O sea, ya a eso únicamente le falta que el PRM haga el anuncio oficial, pero eso es una información de alta veracidad, de que ya Guillermo Moreno, no voy a decir oficialmente, pero de manera interna ya el PRM decidió que va a ser Guillermo Moreno en términos oficiales. Lo que quiere decir que el pronóstico que hicimos hace 6 meses se cumple a toda cabalidad, total cabalidad, porque Farideh no es candidata y lo será el que nosotros pronosticamos. Porque teníamos la información. Ustedes saben que se reúnen los partidos para el tema de los acuerdos y en esas reuniones se ventiló en ese momento esa información, pero además, por eso yo tuve
la valentía de revelar esa información, porque el mismo Guillermo Moreno, un escenario donde estaban varios importantes dirigentes de los partidos aliados al PRM, confesó que le habían ofrecido esa candidatura y que él la iba a aceptar, que él estaba en la disposición de aceptarla y que él no aceptaba nada más. Como en efecto todos se han dado cuenta, Guillermo dijo que no aceptaba puesto en el gobierno y que solo él negociaba con el gobierno, llegaba a un acuerdo con el gobierno, porque se oye feo como la palabra negociar. Llegaba a un acuerdo con el gobierno sobre la base de la senaduría del Distrito Nacional. Y en efecto, el acuerdo se produjo. Entonces, Guillermo Moreno, un activo político que tiene 67 años de edad, será la figura que enfrentará a Omar Fernández en el Distrito Nacional. O sea, no la lleva fácil Guillermo Moreno. Guillermo Moreno ha aspirado 4 veces a la presidencia de la República. La primera vez que lo hizo fue en el 2008 con el MIUCA, con el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, y bueno, tuvo un desempeño de 0.44%. Para una primera vez, un candidato que estaba trabajando en el proceso de reconocimiento y de posicionamiento, por lo menos presentó credenciales. Ya en el 12, Guillermo funda su partido Alianza País y vuelve como candidato presidencial, pero esta vez sacó 62,000 votos, que en términos de porcentaje, eso representó un 1.74%. En el 16 fue su mejor desempeño, porque obtuvo 84,000 votos y el porcentaje fue de 1.84. Entonces, en las elecciones del 2020, él sacó el 0.92%, que son unos 39,000-40,000 votos. Lo que quiere decir que si redondeamos eso del 2008 hacia acá, los últimos 4 procesos, Guillermo es un hombre que garantiza el 1%, uno o más de la votación total en la República Dominicana. Entonces, por eso yo siempre decía en discusiones que uno tiene con analistas y colegas de la comunicación, que el mal menor para el PRM era llevar a Guillermo Moreno como candidato a senador. Y digo el mal menor porque con todas las figuras que se bailoteaban ahí, incluida Faride, el PRM perdía la plaza y la reelección no sumaba ni medio voto. Sin embargo, con Guillermo Moreno es posible, quizás se mantenga la misma tesis de que pierdan la plaza en el Distrito Nacional, pero tenemos un 1% que se le suma a la reelección por el acuerdo presidencial. Acuérdense que Guillermo no firmó el pacto presidencial con el PRM. O sea, Guillermo ni tonto ni perezoso, cuando todos los partidos depositaron el informe de los acuerdos con el PRM, solo pactó a nivel municipal y dejó el pacto presidencial y congresual efectivamente para sentarse en la mesa del diálogo con el PRM y ver a qué acuerdos podrían llegar. Y ese acuerdo era la senaduría del Distrito Nacional. A que Guillermo, en cierto modo, quiere hacer el mismo proceso de transición que hizo Eduardo Estrella, por ejemplo, de Dominicanos por el Cambio, que siendo un veterano ya que ha aspirado varias veces a la presidencia, entendió la evolución de la política y aceptó una plaza como aspirante a senador en Santiago, cuyo resultado fue positivo para él. Entonces Guillermo entiende, porque lo ha dicho en círculos muy íntimos, que él puede tener un buen desempeño y hasta ganar la senaduría. Y esto se lo agrego yo. Él necesita una especie de oxígeno para que su figura no muera, porque
la nomenclatura en cuanto a estructura política en el país, eso va a evolucionar de este proceso a los próximos 4 años. O sea que hay muchos liderazgos que lamentablemente van a morir en el presente contexto político, el presente contexto electoral, y quizás Guillermo no quiere ser uno de esos que muera en este proceso electoral, porque es evidente, y con esto no quiero atacar a Guillermo, que él está en su etapa de declive. ¿Por qué? Porque Guillermo no aprovechó su momento, señores. Guillermo, en un momento dado, en la campaña del 16, la gente tenía una alta valoración de Guillermo. Que quizás si Guillermo realiza un trabajo en el territorio para cambiar esa valoración positiva en votos, él hubiese tenido un mejor desempeño. Sin embargo, él no trabajó eso teniendo cercanía con la gente. El político no puede ser tan distante de la gente que lo puede elegir como su representante, como su aspirante preferido en el marco de un proceso electoral. Entonces él no trabajó eso, lamentablemente. Entonces, Faride, entiendo que aunque primero estaba un poco guapita, estaba un poco desafiante, creo que es lo mejor que le puede pasar a Faride lo que ella ha hecho. No aspirar, o sea, hacerse a un lado, quizás ir a una posición si Luis Abinader gana la reelección, y entonces relanzar su figura política, relanzar su proyecto, porque Faride es un proyecto que lamentablemente se estancó, tropezó en el contexto actual porque ella pecó de incoherente, y eso se paga caro en la política. Y lo dije hace 5 meses también en la intervención que tuve sobre ese tema. Entonces, el Distrito Nacional es una demarcación que ha crecido bastante. Actualmente, mire, ese es el padrón actual que ha publicado la Junta Central Electoral. Ahí estamos hablando ya de que hay 8.084.800 votantes hábiles para el voto. Una cantidad enorme. Y si lo planteamos en función del crecimiento, un 7.63% en relación al proceso pasado, que es un crecimiento interesante. Entonces, en las estadísticas por provincia, mira, ahí está el Distrito Nacional, que tiene 918.000 electores. Es una cantidad altísima, señores. Y esos son los que van a elegir al senador en el Distrito Nacional, que es evidente que está entre Omar Fernández y Guillermo Moreno. Aquí hay una estadística interesante, y es cuando vemos la división de los votantes por edad. Si usted suma los votantes entre 18 y 40 años, usted se va a encontrar con que ahí está el 48% de los electores. Están entre los 18 y 40 años. Y si usted amplía eso a los 50, estamos hablando de que entre 18 y 50 años, que todavía es una persona joven, se puede considerar joven, y más aún cuando la esperanza de vida anda por los 75 años. O sea que una persona joven, 50 años. Entonces, el 55% de los electores del próximo proceso electoral rondarán entre los 18 y los 50 años. Eso es un dato interesante, partiendo de que por la senaduría van a terciar 2 figuras
con visiones distintas y de generaciones distintas. Omar Fernández, que es un muchacho bastante joven, 32 años me parece que tiene, y Guillermo, que tiene 67, lo dobla en edad. Guillermo es un buen candidato, pero en política y en la comunicación política, en el análisis estadístico y científico de la política, hay variables que evidentemente determinan lo que puede suceder en un proceso en específico, y más en este que se avecina en la República Dominicana para este año, no en febrero, las municipales, vocales y regidores, y en mayo las presidenciales y congresuales que van a celebrar. Entonces, por un lado está la variable que se llama cuando algo se torna irreversible, una tendencia irreversible, que eso es lo que podría estar pasando con Omar. Yo pienso que Omar, que hizo su anuncio a principios de noviembre de que sería candidato a senador, o sea que Omar tiene noviembre, diciembre y lo que va de enero, tiene 2 meses y pico trabajando, pero ya la gente lo asumía como el candidato a senador ideal de la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD. Entonces me parece que a Guillermo no le va a alcanzar ni el tiempo ni los votos para ganarle a Omar Fernández, por el tema de que esa curva de popularidad en torno a Omar está en el punto o se ha convertido en una tendencia irreversible. Es lo que yo analizo, lo hago sin ningún tipo de pasión. Y lo otro es que este muchacho aparentemente se ha convertido en un fenómeno en el Distrito Nacional. Y cuando se combinan esos dos factores, una coyuntura de que su popularidad está convertida en tendencia y la otra que se ha convertido en un fenómeno ascendente en términos de popularidad, es una tarea muy difícil la que tendrá Guillermo, bastante difícil. No digo que es imposible que lo derrote, porque es evidente que el gobierno o el PRM le va a inyectar recursos para el tema de propaganda a Guillermo, porque una candidatura a la senaduría se invierte mucho dinero, que ni el partido Alianza País tiene, ni Guillermo tiene. Entonces quizá el PRM le va a inyectar recursos para su promoción y para que él pueda competir, porque no estamos hablando de cualquier candidato, estamos hablando de Omar Fernández, que está bien posicionado, bien valorado y que tiene una tasa de rechazo baja, señor. Muy baja la tasa de rechazo de Omar. Yo he visto varias encuestas y la tasa de rechazo de Omar en ninguno de los casos llega al 15%. Guillermo, que es una persona bastante popular, de hecho, Guillermo en un momento dado fue considerado uno de los líderes políticos de mayor futuro en República Dominicana y el posicionamiento andaba cerca del 30%. Pero ahí, teniendo ese alto nivel de popularidad, la tasa de rechazo era superior a los 35%. Entonces es evidente que la tasa de rechazo de Guillermo supera a la de Omar Fernández. Entonces por eso hago mi planteamiento. Guillermo ni le va a alcanzar el tiempo ni los votos para revertir ese posicionamiento bastante sólido que tiene Omar en el Distrito Nacional. Puede suceder lo contrario, pero hasta ahora eso es lo que yo puedo visualizar. Entonces, pero sostengo que es el mal menor para el PRM, porque con esta jugada el PRM logra pactar con Alianza País a la presidencia de la República, y Alianza País tendrá
entonces que aportarle ese 1%, esos votos que ellos van a sacar en las elecciones presidenciales de mayo. Así que por ese lado se beneficia la reelección. O sea, no pierden todo. No pierden los votos y pierden la plaza. Podrán perder la plaza, pero ganan esa votación. Pero además van a ganar para el proceso, señores, un hombre que sabe argumentar y que va a atacar rudamente al principal contrario de la reelección, que es Leonel Fernández. La campaña de Guillermo se va a construir, señores, sobre la base de los ataques a Leonel y a su hijo. De eso no tengan la menor duda, que Guillermo le va a dar durísimo a Leonel Fernández. ¿Y a eso a quién le conviene? Al proyecto reeleccionista. Entonces él va a jugar su rol. Él va a jugar, va a trabajar, tiene que trabajar arduamente. Pero sostengo que ni el tiempo ni los votos le alcanzarán para derrotar a Omar Fernández en un distrito nacional que está dividido en 3 circunscripciones. La número 3 es la más grande. Tiene cerca de 350, 155,000 votantes. Eso es Simón Bolívar, Capotillo, Villas Agrícolas. Y entonces, luego está la 1, que es la parte alta, Honduras, Cacique, Piantini, Sánchez Naco. Y la circunscripción 2, que creo que en términos de extensión territorial es la más grande, no así en densidad poblacional. Parece que la 3 es la más grande en densidad poblacional y es la que más votantes tiene de todos. Entonces, en esas 3 circunscripciones se suman los 918,000 votos que hay en el Distrito Nacional. Siempre vota entre el 50, 48, 60% de los votantes. Y será una batalla interesante. Pero mi tesis es que va a ser Guillermo el candidato. Eso se va a anunciar en los próximos días. Y lo otro es que no le alcanza ni el tiempo ni los votos para derrotar a Omar Fernández en el Distrito Nacional. Páginas para la derecha. Recuerden compartir estos argumentos, darle me gusta si estás de acuerdo, también emitir sus opiniones, cualquier crítica también vertirla, porque esto es un espacio democrático. Así que páginas para la derecha.